Y ahora pasamos a la conferencia con el doctor Joseph Dávalos Arca, un nutricionista deportivo del Instituto Peruano del Deporte, de mucha experiencia, que además es vicepresidente de la Asociación de Nutricionistas Deportivos de Perú y tiene una acreditación nivel 2 en ISAC, en antropometría. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, licenciado Dávalo Arca, y aquí, adelante, el escenario es suyo. ¿Cómo están? Buenos días con todos. En principio, agradecer la cordial invitación por parte de ustedes para compartir un poco las experiencias que vengo desarrollando, ¿no? con los trabajos que vengo desarrollando con los deportistas de alto rendimiento. Agradecer también a las dos ponencias previas del doctor Soto y de mi colega Katy Cántaro, que brillantemente han puesto o han planteado las ideas y me han dado un pase de gol como para preparándolos a ustedes, preparando el auditorio para explicar un poco el tema de deportes de combate. Voy a dar paso a compartir mi pantalla, ¿sí? Para no dilatarme tanto. ¿Me indican si se ve, por favor? ¿Sí? Sí, perfectamente. Se ve y se escucha muy bien. Y se escucha perfecto, ¿correcto? Sí, muchas gracias. Bueno, ya me presentaron. En principio, la suplementación deportiva en deportes de combate, no quiero hacer esta ponencia como habitualmente se ve. Es decir, muchas personas cuando hablan de suplementación presentan a la ayuda ergogénica, es decir, al suplemento con sus bondades y características, ¿no? Lo que yo quiero hacer es un abordaje inicial, un abordaje de la problemática de los deportes de combate, para nosotros saber si es necesario o no es necesario el uso de estos suplementos nutricionales, ¿no? Y si es necesario, ¿qué criterios deberíamos considerar para poder usarlos? En principio vamos a ver los puntos a tocar, los objetivos clave. Voy a hacer una pequeña clasificación a manera de resumen. Voy a poner en modo puntero a manera de resumen la clasificación en los cuales los deportes de combate están sometidos. La problemática inicial que les adelanto, que es una rapid weight loss o el control weight loss, que es la pérdida rápida de peso o el control correcto del peso, la prevalencia de esta problemática, los métodos usados incluso para llegar a esto, para esta rapid weight loss, y los efectos agudos, es decir, qué tan contraproducente viene a ser. Y por último, vamos a abordar el tema de estrategias nutricionales, pero dentro de un marco contextual en donde hablemos de nutrición. Algo que quería compartirles con ustedes es que, si bien es cierto este periodo de confinamiento que ha pasado a cada país, bueno, aquí en Perú todavía estamos en una fase intermedia, nos ha servido, creo que a los profesionales del área médica, en especial nutrición, para acercarnos un poco más a los deportistas de manera individual. Antes era la labor del nutricionista, creo que estaba muy, se puede decir, encasillada, ¿no? Al trato, ¿sabes qué? Yo voy al nutricionista, ¿para qué? Para que me evalúe y me haga un plan de nutrición. Ok, perfecto, nos vemos de acá a 3 semanas si es que tu plan funciona o no. Sin embargo, lo que nos ha ligado con esto de la virtualización, ¿no? La globalización y la virtualización de todo el trabajo, es que nos hemos podido acercar más a los deportistas. Y uno de los trabajos que he podido realizar es monitorear las cantidades de comida, hacer una educación alimentaria de manera individualizada a cada deportista y generar conciencia. Creo que la base de la nutrición actualmente es la educación alimentaria. ¿Por qué? Porque se ve mucho en redes sociales, se ve mucho sobre suplementos, se ve mucho sobre, ok, haz esta dieta porque es la mejor. Hace poco estaba leyendo las preguntas que hacían, estaba escuchando las respuestas muy atinadas de Katy, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al ayuno intermitente, ¿no? Se habló hace unos 5 años de la dieta paleo, se habló o se está hablando actualmente de la dieta keto. Entonces, los deportistas incluso tienden a usar modas nutricionales. Oye, usa este suplemento que estimula un poquito la testosterona. ¿Lo puedo usar? ¿No lo puedo usar? ¿Qué es lo que hay? Entonces, hay mucha evidencia, ¿ok? Pero hay mucha evidencia práctica. Más todavía algunos trabajos de investigación nos demuestran que solamente trabajando con lo básico es con lo que se puede lograr un resultado fino y un resultado que no sea problemático para el deportista, que no le cause problema alguno. Entonces vamos a hacer la pequeña clasificación de los deportes de combate. Ustedes ya conocen un poquito de esto.
Tenemos, por ejemplo, los deportes de combate con agarre, cuyo principio estratégico es la proyección y sumisión del adversario, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos a dos deportes. Voy a hablar netamente de deportes federados o que incluso están, en este caso, el circuito olímpico, ¿ok? En este caso, por ejemplo, el judo y la lucha, en sus dos modalidades, greco y lucha libre, ¿no? Entonces, tenemos después a los deportes de combate con golpeo o deportes de combate donde vas a ejecutar un movimiento de alcance. Por ejemplo, hacer blanco en el cuerpo del adversario. En este caso, tenemos, por ejemplo, al taekwondo y el karate, que para esta oportunidad es un deporte olímpico, para estas olimpiadas que vienen. Cada uno de ellos tiene de por sí características diferentes, ustedes ya lo conocen, características fisiológicas, características de composición corporal muy distintas, ¿ok? Entonces, y por último, tenemos a los deportes de combate con armas. En este caso, estoy teniendo la privilegiada posibilidad y oportunidad de trabajar con deportes como la esgrima, un deporte muy bonito, que si bien es cierto, estos cuatro tienen en común que son deportes que están sometidos a categorías de peso o a una categorización, la esgrima no lo está, pero el peso o el peso ideal y la composición corporal ideal para el esgrimista puede marcar mucha diferencia en la velocidad y gesto técnico que puedan ejecutar. ¿Ok? Entonces, voy a hablar netamente de deportes de combate o deportes de contacto, en donde están categorizados, como les dije, por categoría de peso, pero por ejemplo tenemos judo, que también tiene una modalidad que es kata, al igual que el karate. En el caso del taekwondo tenemos el punce, ¿no? Que son modalidades dentro de la misma disciplina, que de repente no están sometidos a la categorización de peso. Ahora, vamos a marcar una diferencia. La diferencia más importante es que no debemos confundir un deporte federado en carrera olímpica o en circuito olímpico versus los deportes pro. Solamente les voy a dar una diferencia, ¿ok? La diferencia es que estos, como están sometidos a pesaje, al igual que los deportes olímpicos, deportes de combate olímpicos, ellos tienen una gran ventaja en que el pesaje ocurre entre 36 a 48 horas antes de su contienda o su evento. Imagínense todo lo que puedo hacer o todas las manipulaciones nutricionales que puedo ejecutar en esas 36 o 48 horas, versus de repente una persona que se pesa la noche antes o que es el pesaje la noche previa a su competencia. No me da mucha opción. Entonces, acá puedo hacer estas cosas. 30 o 14 kilos aproximadamente en 5 días. Se ha visto. ¿Cómo llegan? Ese es otro cuento. Me voy a centrar específicamente en los deportes en los cuales están sometidos al circuito olímpico, ¿ok? Vamos a marcar esa diferencia. Entonces el problema empieza aquí. El problema empieza en la categorización de pesos. Fíjense la distribución de categorías que existen, ¿no? En los deportes, por ejemplo, en el boxeo, en el taekwondo, el boxeo hay una tabla actualizada, 1000 disculpas, no le he podido actualizar en las categorías. En el taekwondo sí está tal cual. Y fíjense, hay una migración. Por ejemplo, el taekwondo tiene una migración en categorías, por ejemplo, aproximadamente 8 categorías en competencias locales, ¿no? O internacionales, versus las 4 categorías. O sea, se resume a 4 categorías cuando ya es el tema olímpico. ¿Ok? Entonces tengo un atleta que supongamos está entre el medio de las 2 categorías a las que puede concursar. ¿A cuál se va a aventar? ¿A cuál se va a ir? Casi siempre, y ténganlo por seguridad, se va a ir a la categoría más baja. Porque en los deportes de contacto hay cierta ventaja, y en este caso, en el taekwondo, mientras más delgado y más alto, tienes mayor alcance, ¿correcto? Entonces, eso lo utilizan como ventaja. Sin embargo, conversando con entrenadores que incluso ven la nueva innovación del taekwondo, esto ya no se cumpliría tanto, ¿no? Se puede tener de repente un alcance más corto, pero con estrategias que ellos utilizan, ¿no? Se puede tener un rendimiento y un resultado óptimo, ¿ok? Ahora, no solamente el problema está ahí, en la categorización, sino en los tiempos en los cuales se van a pesar, ¿no? 2 horas antes de la competencia, un día antes, ¿no? Como es en el caso de taekwondo. A veces hay sorteos en el mismo día de la competencia en los cuales solamente les dan de plazo entre 2 a 3% del peso como rebote, ¿no? Como efecto rebote. Entonces, están sometidos a reglas, están sometidos a un estrés. Entonces, las estrategias nutricionales tienen que contemplar ello,
Tienen que contemplar que, por ejemplo, mencionaba Katy hace un momento, ¿no? El tema de la hidratación. Preguntaron hace un momento, pero si mi deportista tiene que bajar de peso, o sea, se va a pesar, está 1 o 2 horas antes y le falta medio kilo, ¿debe tomar agua? Si yo soy responsable, en este caso el nutricionista de ese deportista, tengo como primera responsabilidad hacer que llegue al peso. El tema de las necesidades o requerimientos nutricionales, déjenme decirles que desde el punto de vista práctico pasa a segundo plano. Yo voy a tratar de que llegue porque es mi responsabilidad. La responsabilidad del deportista radica en que siga un proceso correcto, en que esas cosas no ocurran, en que llegue a su peso de manera tranquila. Pero vamos a ser muy sinceros, muchos deportistas dejan para al último el tema nutricional. Se cuidan o hacen el corte de peso 1 o 2 semanas antes de que ya empieza, que van a competir. Entonces, no le dan la importancia al proceso. Y esa es una de las palabras claves que quiero que ustedes se graben en esta ponencia. Respetar el proceso. Respetar y confiar en el proceso. El nutricionista tiene que trabajar de la mano con el médico del deporte, con el psicólogo del deporte, con el entrenador, con el preparador físico. Debe saber, debe entender en qué etapa de entrenamiento se encuentra, qué es lo que quiere el entrenador, a qué categoría va a ir. Hace poco me preguntaron, ¿y qué pasa con las personas o deportistas de combate que, por ejemplo, como ya tienen cierta edad avanzada, ni siquiera son personas mayores, sino son jóvenes, pero dentro del concepto de competencia deportiva, ya son un poquito de edad subida, ¿no? ¿Cómo hacen para migrar? De repente rechazan la idea de migrar a otra categoría, pero lamentablemente el metabolismo va cambiando. Si tú bajabas de peso antes 3 kilos en una semana, quizás ya tu cuerpo solamente bajará medio kilo en una semana conforme va pasando el tiempo. Y eso es un proceso normal, es un proceso natural. ¿Ok? Entonces, creo, y reitero eso, la idea de respetar el proceso es muy, muy importante. Ahora, quiero conversar con ustedes, o quiero presentarles algunos trabajos de investigación que, por ejemplo, hablan de la prevalencia del corte de peso. Fíjense estas cantidades, todos casi son por encima del 50%, ¿no? ¿Quiénes hacen pérdida de peso? Más del 50%. Judokas, jiu-jitsu, karate, taekwondo. Todos, o sea, la mitad de la población de deportistas que practican determinado deporte de combate, hacen corte de peso. ¿Quiénes hacen corte de peso mayor al 5%? Un 43% en judokas, y creo que son los más, o sea, el trabajo se hizo en base a judo, jiu-jitsu, artes marciales, ¿no? Y son los que más tienden a bajar de peso, o un corte de peso mayor al 5%. ¿Ok? Entonces, hay cosas, no quiero prolongarme mucho en esto de la prevalencia, por ejemplo, la edad a la que empiezan o que redujeron de peso por primera vez, fíjense, en taekwondo y karate son las edades, se podría decir, más prematuras, que ya empiezan a hacer un corte de peso. He visto el caso de taekwondistas, he visto el caso de karatecas que a pesar de que están creciendo, se niegan a la posibilidad de cambiar a la categoría. Y de repente, porque son muy buenos en su categoría, y no quieren perder de repente esa ventaja que tienen, ¿no? Se niegan, pero sin embargo sabemos que al crecer, también los huesos aumentan en peso, ¿no? Entonces quieren pesar lo mismo siempre, pasan los 14 años, quieren pesar lo mismo siempre, y eso no puede ser, ¿ok? Eso es la conversación entre el equipo multidisciplinario con el preparador físico, con el entrenador, para ver la proyección de cada deportista. ¿Ok? No me voy a detener más en esto, el tiempo es oro. Solamente quiero mencionarles algunas cositas, ¿no? Esto es lo que se ve. Por ejemplo, mi amigo McGregor, ¿no? Hace sus pérdidas de peso y fíjense cómo es la notoria pérdida de peso. Diría que de por sí una gran cantidad de agua, diría más del 80% del peso perdido podría ser agua, ¿ok? Porque eso es una persona, si ven la imagen de la izquierda, que no tiene mucho tejido adiposo. De por sí yo le calcularía por el método de Yuhas un 9-10% como máximo. Y aquí podemos tener de repente una persona de 4 o 5%, ¿no? Pero que de repente no sería tan significativo en kilos de peso perdido. Y eso lo voy a tratar de explicar, de repente si lo abordamos en el espacio de las preguntas, ¿ok? Ahora, quiero mencionarles, por ejemplo, los métodos más usados para la Rapid Weight Loss, que es una pérdida agresiva de peso. Lo que hacen los atletas inicialmente es tender a la disminución agresiva de las calorías que ingieren. Cuando yo hice, por ejemplo, las evaluaciones de calorimetría, es decir, medí mediante consumo calórico, por intercambio de gases, ¿no? Con esas mascarillas en estado de reposo, vi que por ejemplo, los deportistas
de judo, taekwondo, lucha, tienen una tasa metabólica basal por encima de 2.400 calorías. Imagínense, o sea, solamente en estado de reposo. Ellos, si se ponen a reposar 24 horas, estarían gastando 2.400 calorías. Esto puede estar influenciado, o puede ser más o menos, de acuerdo a las cantidades de sesión de entrenamiento que puedan tener las personas. Entonces, estas personas se someten a técnicas de reducción de calorías por debajo de las 1.800, ¿no? Si mi consumo es 2.400 en estado basal, le sumo las calorías que voy a gastar durante el entrenamiento, esto podría superar las 3.500, las 3.800. Y si consumen menos de 1.800, quiere decir que han reducido a un 50% la cantidad de calorías que consumen. Ahora, no solamente es eso. Muy sabiamente diría, el doctor Soto mencionó en la mañana que hay personas que tienden a bajar de peso más rápida que otras. El señor genética es el que prima en todo esto. ¿Ok? Hay personas que sí tienen mayor facilidad, su tasa metabólica es más alta, la utilización de grasas es más alta, sudan mucho más, ¿sí? No todos están en el mismo saco. Entonces, hay personas que sí recurren al ayuno prolongado, ¿no? Dejan de comer desde el almuerzo hasta el día siguiente. Incluso me dicen, ok, yo calculo mi peso, entonces para mañana yo debo estar en 1 kilo menos porque yo voy a perder 500 o 600 gramos durante el sueño. Ya saben las estrategias. Los chicos de deportes de combate saben porque investigan sobre las metodologías que se usan para esta pérdida de peso, pero está en nosotros el entenderlos y el llevarlos hacia el camino en el cual sea el proceso correcto. No solamente es esto, no solamente la disminución de la ingesta calórica, está la restricción y pérdida de electrolitos y líquidos, ¿ok? Entonces ellos dejan de tomar agua, o incluso, muy por el contrario, y lo voy a explicar en la diapositiva que viene, utilizan la técnica de la carga de agua, ¿no? Entonces, son técnicas que utilizan o suprimiendo nutrientes y energía, o suprimiendo líquidos. Después, si no hay supresión, hay una mayor o un aumento de la sudoración a través de entrenamientos con traje térmico. Lo que mencionaba hace un momento Katy también, ¿no? El hecho de practicar un deporte con tela de algodón es mucho más convencional. ¿Por qué? Porque disipa más calor. Sin embargo, el efecto contrario sería utilizar trajes térmicos, ¿no? Sintéticos, para que se mantenga el calor y aumente la temperatura corporal, y el deportista sude más, pierda más agua, y tengamos de repente un efecto de hipersudoración. Entonces el deportista dice, ok, llegué, ¿sabes qué, Joseph? Me dicen, no te preocupes porque yo estoy pesando, mi categoría es, por ejemplo, 73. Yo estoy terminando mis entrenamientos con 75. Y eso me asusta. ¿Por qué? Porque termina el entrenamiento y seguramente esa persona ha perdido 2 kilos o 2,5 kilos durante el entrenamiento, fácilmente. Entonces quiere decir que realmente está empezando el entrenamiento con 77. Y me proyecto y digo, wow, menos 73 está por encima de 77 kilos. Entonces no está haciendo las cosas bien. Está por encima del 3% o 5% que debería tener, ¿no? Como límite de peso. ¿Ok? O sea, durante los entrenamientos. Ahora, no solamente es eso, y lo he visto desde el punto de vista práctico. Yo estuve en la parte de los gimnasios en Lima 2019, en los Juegos Panamericanos, y veía muchos deportistas de combate que al día siguiente iban a hacer su pesaje en el sauna. Lamentablemente, y para mala suerte de ellos, el sauna era un sauna húmedo, en donde tienes que pasar mucho más tiempo para perder más sudor, a diferencia de un sauna seco. Entonces, utilizan estrategias para completar de repente esos kilos que les falta. Y eso es algo común, ¿ok? No es algo que nos escandalice, no es algo que tenemos que tomarlo bastante a trabajar a futuro para evitar estas cosas. Ya habló Katy sobre la importancia de empezar bien hidratado el entrenamiento, y más aún una competencia. Entonces, voy a mencionar después también los efectos que podría de repente acarrear o traer la pérdida rápida de peso. Luego, si no ocurre esto, o de repente es la sumatoria de los 3 previos, sumado a una adición de sesiones de entrenamiento aeróbico. Es decir, también se veían personas que estaban fuera del sector de competencia, del sector de pesaje, corriendo 15, 20 minutos para completar el peso. Y no solamente es previo, sino que también días previos aumentan, ¿no?, estas rutinas de 30, 40 minutos para disminuir también un poco de líquido corporal.
Entonces, estas son las metodologías que ellos utilizan para una pérdida rápida del peso corporal, que si bien es cierto, hay un pequeño porcentaje de grasa que se pierde, pero en su mayor totalidad, diría, es un 80% pérdida de líquidos. Ahora, por último, no quería dejar de mencionar que algunos deportistas también utilizan malas praxis, ¿no? Por ejemplo, inducción al vómito y utilización de sustancias laxativas, lo cual es dopaje. ¿Ok? Esto ya no lo voy a profundizar, pero las primeras 4 son las metodologías más usadas. Después de ello, quería mencionarles el ejemplo para que entiendan cómo es la manipulación nutricional y por ejemplo, las metodologías que están colgadas en redes o que de repente ciertos deportistas profesionales utilizan para esta pérdida de peso rápida. Esta es la carga de agua. Entonces, como verán, aquí hay una secuencia, ¿no? Desde el 8º día hasta el día del pesaje, en donde, por ejemplo, las personas hacen un hiperconsumo de agua, ¿no? 8 litros de agua más un consumo elevado de sal. No voy a mencionar todo el proceso, pero les puedo resumir que haciendo esto, generan una hiperestimulación de una de una hormona llamada hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque estoy tratando de que mi cuerpo almacene cantidades elevadísimas de agua, ¿ok? Entonces, el cuerpo va a reaccionar y va a decir, oye, tú me estás dando tanta agua y yo tengo que eliminarla. Ok, activemos algunos mecanismos de acción y la hormona antidiurética se activa. Y como está hiperestimulado, se activa por días previos. O sea, es como si no tuviese cuándo desactivarse. Entonces, si se dan cuenta aquí, voy disminuyendo la cantidad de líquidos porque acá ya hiperestimulé, disminuyo, hasta que un día solamente me quedo con medio litro de agua. Pero ¿qué pasa? El cuerpo dice, no, yo todavía quiero seguir perdiendo líquido. O sea, es como si hubiésemos abierto el caño, ¿no? Una vez y no podemos cerrarlo. Entonces ahí hay una pérdida excesiva de líquidos. Esta metodología es muy usada por deportistas. Yo cuando leí sobre la literatura respecto a esta metodología, porque ya hay trabajos de investigación si es tan contraproducente o no, todavía no se deciden, porque solamente hay un par de trabajos, unos 2, 3 trabajos de investigación respecto a esto. Sin embargo, cuando hacía una encuesta o les hablaba a los deportistas mediante la entrevista o anamnesis alimentaria, les decía, ¿alguna vez has realizado algún método basado en la pérdida excesiva de líquidos? Me mencionaban, no me daban el nombre, no me daban la carga de agua, pero me mencionaban que habían hecho, por ejemplo, estos procedimientos, ¿no? Estos procesos. Ahora, llegar en un estado de deshidratación o una pérdida rápida de líquidos a una etapa competitiva es incluso hasta te podría llevar o conllevar a la muerte. Se han visto algunos casos, ¿no? De taekwondistas, luchadores, que por ejemplo en pleno combate se han desplomado y es por de repente una falla cardiovascular, ¿no? Entonces voy a mencionar de manera somera algunos efectos agudos de la pérdida rápida de peso. En este caso, por ejemplo, están los fisiológicos y voy a resumir lo siguiente, ¿no? Hay una disminución de la función inmune, claro, porque estuvo sometido a una disminución de calorías y de nutrientes, obviamente el sistema inmunológico decae, ¿no? Hay una hipertermia, claro, tengo menor cantidad de agua, entonces el cuerpo no puede disipar calor, entonces se calienta, y como cualquier motor, se funde, se planta y no trabaja más. Aparte, las alteraciones hormonales e hidroelectrolíticas, ¿ok? Voy a mencionar sobre las alteraciones hormonales, mencionarles que, por ejemplo, esto es como un gato con 7 vidas. Inicialmente una persona que hace corte de peso, de repente le va a ir bien. La segunda vez, también, o sea, lo hace de manera agresiva, le va a ir bien. La segunda vez, lo hace, de repente disminuye la efectividad un 90%, ¿no? Pero le va bien. La tercera vez ya cuesta un poco más. La cuarta, quinta, o sea, ¿por qué? Porque hay una respuesta hormonal, el cuerpo se vuelve más reacio a la pérdida de peso. Mientras más veces apliques este procedimiento, más difícil es que te resulte con la misma efectividad, ¿ok? Esto es muy importante a señalar. Ahora, desde el punto de vista psicológico, hay muchas consecuencias. Someter a una persona, por ejemplo, ustedes, sométanse a una dieta, a una privación de carbohidratos. Vamos a analizar qué tal está su estado de humor. ¿Van a estar contentos? ¿Van a estar tranquilos? Imagínense entrenar bajo estas condiciones. Entonces, eso es complicado, ¿no? Psicológicamente, y lo puse al medio, de repente es el factor que más podría importar en tu logro
en el evento o en la competencia. ¿Por qué? Porque aquí se dan toma de decisiones, y si una persona no está lúcida, no tiene azúcar, no está bien hidratado, no va a poder tomar las decisiones correctas para lanzar una patada correcta o objetivizar los blancos, no lo va a poder hacer. Va a estar tan cansado y fatigado, y si le va bien en la primera pelea, de repente pasa, gana, la segunda pelea va a estar matado, cargado, ¿ok? Entonces, y voy a adelantar algo, parte de la manipulación o manejo nutricional, nos vamos a encargar nosotros, los profesionales en nutrición, de tratar de evitar esas consecuencias, de repente hacer malabares para que en tan poco tiempo podamos reponer a nuestro deportista. Si hizo un proceso malo, tratar de reponerlo lo mejor que se pueda. Si hizo un correcto proceso, simplemente monitorear y darle lo que le corresponde previo a la competencia, durante y posterior. ¿Ok? Es muy importante. Vuelvo a repetir, respetemos el proceso. Ahora, con respecto al performance deportivo, como les dije, la consecuencia de esto es la fatiga mental. Si estás muy cansado, estás muy estresado, entrenas con cargas altas y encima estás con baja cantidad de azúcar, estás deshidratado, entonces llegas a la pelea, no hay una buena recuperación, no te hidrataste antes, estás muy tenso porque sabes que te tocó en la primera ronda con uno de los mejores. Entonces, esto altera el performance deportivo. El deportista sometido a efectos a un proceso de pérdida rápida de peso tiene mucho riesgo en que de repente su proceso para lograr la victoria no se pueda llevar a cabo. Ahora, vamos a hablar un poquito de las estrategias nutricionales, muy somero. ¿Ya? Katy también lo presentó sobre evaluar la hidratación. Una de las cosas que nosotros hacemos en deportes de combate es evaluar la hidratación de manera cuantitativa a través del refractómetro que presentó Katy en sus diapositivas, ¿no? Sabiendo que podemos medir la densidad urinaria de las personas, de los deportistas, previos a su entrenamiento, o previos a la competencia, o posterior al entrenamiento también, o posterior a la competencia. Mientras más datos recabemos, mientras más datos recolectemos, mucho mejor, porque vamos a poder lograr todo el perfil de cada deportista. ¿Ok? Es importante hacer eso. Me preguntaron la vez pasada, ¿alguna estrategia que tú puedas de repente darnos, o un consejo para comenzar a trabajar con nuestros deportistas? Sí. Saquemos el chip de que el peso que importa es el peso posterior al entrenamiento. Cambiemos ese chip. Cambiemos a que el deportista tiene que entender que el peso que vale es con el que se empieza el entrenamiento. ¿Ok? Y el peso final simplemente me va a dar un número en el cual me va a servir para calcular sus requerimientos de agua. Nada más. Y si hacemos, por ejemplo, esos pesajes, por ejemplo, yo lo hacía lunes y viernes. ¿Por qué? Porque eso generó una conciencia en el deportista. Sabía que de repente el viernes, como ya no había tanto entrenamiento sábado y domingo, se descuidaban un poquito en su plan de alimentación, se salían. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo los pesaba solamente los lunes, pasaba que de repente el deportista llegaba de lunes a lunes con un peso mayor. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía ese control del peso del viernes. Entonces, es importante hacer cortes en los pesajes semanales para hacer la comparativa, ¿no? Entonces, cómo empezó la semana, cómo terminó la semana y cómo la vuelve a empezar es importante. Tener mientras más datos del pesaje tengamos de cada deportista es mucho mejor. Vamos a poder entender cómo se comporta su metabolismo. Aquí solamente hay una tabla de la evaluación de la hidratación, donde también Katy mencionó que hay orinas muy oscuras y orinas muy claras. También podemos educarlo bajo este formato, ¿no? El entrenador o el preparador físico, la persona de confianza, incluso entre compañeros mismos, pueden evaluar, oye, ¿cómo está la orina? ¿Fuiste al baño? ¿Misionaste antes de entrenar? ¿Cómo estaba? No, estaba muy cargado. Entonces, ok, durante el entrenamiento vas a tener que tomar tanta cantidad de agua para que tú puedas reponerte o hidratarte y tratar de compensar durante tu entrenamiento. Ahora, el método cualitativo, que es la medición de la orina por colorimetría, tiene solamente un pequeño sesgo, que cuando consumimos medicamentos, o en caso, por ejemplo, de alimentos como la remolacha o beterraga, como le decimos en mi país, puede oscurecer la orina, ¿ok? Es el único caso. Ahora, cuando hablamos también de estrategias nutricionales, esta es una pirámide que nuestro buen amigo Asker Jackendrop, un genio de la nutrición deportiva, el que todo es nuestro ícono, ¿no? Es el modelo a seguir para nosotros los nutricionistas. Dice que las cosas están al revés, porque ya estamos hablando de los suplementos, ¿ya? Entonces las personas ven al suplemento o a la ayuda ergogénica, que es el nombre real, o al suplemento nutricional, como la salvación, ¿no?
yo consumo suplementos, me siento más poderoso, me siento más fuerte. Sin embargo, la pirámide de la derecha es la correcta. Todo empieza aquí, con una dieta balanceada. Seamos deportistas de alto rendimiento o no, tenemos que llevar una dieta balanceada. Y él hace una diferenciación. Dice, una cosa es dieta balanceada y otra cosa es nutrición deportiva. ¿Y cuál es la diferencia, Joseph? Hace un momento le preguntaron al doctor Soto y quería también complementar un poco su respuesta. La alimentación balanceada es simplemente dar los requerimientos nutricionales para el correcto funcionamiento de cada persona, ¿ok? Para que cubra sus requerimientos nutricionales. En la nutrición deportiva, no solamente vemos eso, consideramos otros factores como, por ejemplo, los horarios de entrenamiento, las posibles lesiones, los viajes o de repente las temporadas que van a tener fuera del país, los hábitos alimentarios, las cosas que ellos consumen, medicaciones. Entonces, son muchos factores que ya en la nutrición deportiva nosotros lo contemplamos. Pero lo más importante es la repartición de los timings, los nutrient timings. Es lo más importante en la nutrición deportiva. ¿Qué comer antes? ¿Qué comer después? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me hidrato tanto? Vuelvo a recalcar, educación alimentaria, que era incluso uno de los cursos, les comento, dentro de mi pregrado, cuando lo realicé en la universidad, era uno de los cursos que no me gustaba tanto porque decía, yo quiero saber mucho de ciencia, quiero las fórmulas, quiero decirle a mi deportista que yo le voy a dar la dieta con alta cantidad de proteína. O sea, uno se emociona porque ve tantas fórmulas y dice, no, educar no, yo solamente quiero que mi deportista tenga su dieta ideal. No, es al revés. Hay que entender que la educación alimentaria lo es todo. Si el deportista entiende el por qué le das una manzana o un plátano o un pre-workout antes de entrenar, de repente va a entender o va a respetar más el proceso de la nutrición durante su etapa de preparación para llegar bien a competencia. Ahora, la última, y no menos importante, no es un complemento, pero está al final, es la suplementación deportiva. Cuando estas dos bases, estos dos pilares, vamos a llamarlos, están bien cimentados, recién digo, ok, vamos con los suplementos, ¿ok? Porque ya no podemos avanzar más, o de repente no es práctico para ti, vamos con los suplementos. Si se dan cuenta, hice todo este abordaje, o hice toda esta descripción de la realidad de la suplementación deportiva, porque yo quería no solamente enfatizar al tema de suplementos como tal, quería que entiendan el punto de vista del nutricionista, qué es lo que tiene que trabajar y qué es lo que se tiene que entender, qué es lo que tiene que conversar con las otras personas, parte del equipo, para que el deportista pueda llegar bien. Esto es lo más importante. Ojo, y voy a mencionar algo muy de repente, algo que no se menciona mucho en los congresos o seminarios. Se tiene que respetar el proceso de cada profesional. Si mi proceso en el cual, convencional para mí, que voy a desarrollar con determinado deportista, de repente Katy o el doctor Soto no lo hacen igual al mío, no quiere decir que mi proceso sea el mejor. Solamente es que mi proceso, mi toma de decisiones para ese deportista es en base a lo que yo estoy decidiendo en este momento. Con respaldo científico, en base a evidencia, sí. Y no dudo que ellos también lo puedan realizar. Pero cuando caemos de repente en el pecadito eso de estar criticando, ¿sabes qué? Tu dieta no es la mejor, ¿sabes qué? Tú le estás dando esos suplementos. Ahí estamos mal. Porque cada proceso puede funcionar de manera distinta. La idea es que el atleta no se vea perjudicado. La idea es que el entrenador entienda el por qué lo estás haciendo y te genere esa confianza. ¿Ok? Esto quería agregar. Por último, dentro de las estrategias nutricionales, nosotros vemos esto, ¿ya? O sea, los macronutrientes. Todo el mundo quiere saber cuánto de carbohidratos le voy a dar, cuánto de proteínas le voy a dar, cuánto de grasas le voy a dar. No voy a profundizar porque no es parte del tema. ¿Ok? Pero lo que sí quiero comentarles es que a veces tomamos decisiones, no podemos ir de ciertos rangos de carbohidratos, como por ejemplo en etapas de hipertrofia, de 6 a 8 gramos por kilogramo de peso, hasta etapas de corte de peso, que utilizo 2 a 4, y estoy poniendo 2 a 4 gramos siendo muy benevolente, porque he visto ocasiones en las cuales utilizan 1,5 o 1 gramo de carbohidrato por kilogramo de peso. Esto no tiene nada que ver con cetogénico, ni con ayuno intermitente, quítense de la cabeza esto. Esto es manipulación nutricional. Deportes de combate son la clase de deportes en los cuales se someten a manipulación de nutrientes. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos yendo a la conclusión. ¿Será necesario el uso de suplementos nutricionales como parte del manejo nutricional en deportes de combate? La respuesta es sí y no.
Lo interesante de la nutrición es que no puedo dar una respuesta completamente general. Esto va a depender de varias cosas. Si las bases de la pirámide en las cuales les presenté hace un momento están bien cimentadas, puedo proceder a lo siguiente. Si mi deportista no sabe qué es comer balanceado, no puedo hablar de suplementación. Eso sí está vetado. Eso es un código entre nutricionistas. Eso es algo que se tiene que respetar siempre. Lo más importante es que el deportista sepa qué comer. Después pasamos al otro ítem. Y vamos a evaluar 3 criterios básicos, ¿ok? El primer criterio es que el suplemento a ingerir o que el deportista vaya a utilizar no sea contaminado o no esté contaminado, no tenga sustancias, como están los deportes sometidos a reglas, y una de ellas es el reglamento antidopaje, ¿no? No estén involucradas con sustancias que de repente puedan estar registradas como sustancias antidoping, ¿ok? Entonces, esto es lo que prima. Y para ello, hay instituciones dentro de algunos frasquitos de suplementos, como el Informed Choice o el Informed Sport o la NSF, que pueden darte un aval o un pequeño aval de que no solamente el producto que tú estás consumiendo tiene lo que dice la etiqueta y no hay cosas que estén escondidas, ¿ok? La idea es que, en principio, darle seguridad a mi deportista. Mi deportista tiene que consumir cosas seguras. El segundo criterio, lo más importante, tiene que haber un equilibrio entre la ciencia y la práctica. No es que, me han dicho, me han dateado decimos, me han avisado que existe cierto suplemento que es un boom actualmente y los deportistas lo están usando. No, hay consensos, hay instituciones como el Comité Olímpico Internacional que sacó en el 2018, ¿no? El consenso sobre el uso de suplementos para el deportista de alto rendimiento. Esto es del año 2018. También tenemos instituciones como el Instituto Australiano del Deporte, que tienen muchas publicaciones y clasificación de suplementos deportivos o ayudas ergogénicas que sirven o que han mostrado evidencia científica. También tenemos al ISSN, que no lo puse, mil disculpas, el ISSN, que también son instituciones privadas que también hacen trabajos de investigación referente a ciertos deportes. Entonces, el segundo criterio es que tiene que haber evidencia científica, tiene que haber un respaldo. Y el último ítem es la funcionalidad. Aquí puse toda la gama de suplementos con las que casi están todos, ¿ok? Con las que se pueden utilizar, ¿no? Y la mayoría de ellos tiene macronutrientes. Sin embargo, en verde están los deportes, solamente los voy a mencionar, con los que puedo utilizarle o darle un uso adicional en deportes de combate. Por ejemplo, para hacer compensaciones de practicidad, puedo utilizar proteínas en polvo, sea proteínas derivadas del suero de leche, proteínas de campo, se puede, ¿ok? Las proteínas en suero de leche en sus distintas presentaciones, desde el WPC hasta de repente una proteína hidrolizada o una proteína aislada. Cualquiera me va a servir, ¿ok? Pero no olvidemos el primer ítem, que sea seguro, que la marca al menos tenga un aval de que lo que tiene es realmente lo que tiene. Después, electrolitos. Sí, en mi etapa de sobrecompensación, si ya estoy con mi deportista que está languideciendo, que está muriendo en el pesaje, tengo que compensarlo, voy a utilizar electrolitos. Betalanina. En etapas de competencia, la betalanina es un aminoácido que se utiliza para la síntesis de una molécula llamada carnosina. Y esta carnosina está involucrada en los mecanismos para la disminución de la fatiga en deportes de alta intensidad. Entonces, por ejemplo, yo he suplementado varias veces a mis deportistas con betalanina en dosis de 1600, 2 tomas al día. Lo que dice el ISSN, por ejemplo, el Position Stand, es que se debe trabajar entre 4 a 6 gramos al día y se puede repartir en dosis de 1600, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que de repente tiene una pequeña desventaja, el pequeño escozor que te genera al consumir la betalanina. Pero este escozor, como les digo, va disminuyendo conforme va pasando el tiempo y la dosis también la vamos dosificando, ¿no? En varias tomas al día. Se usa, sí se usa, pero la efectividad máxima de la betalanina se da si es que ya lo comencé a usar con 3 a 4 semanas de antigüedad. O sea, si lo quiero usar, quiero ver el efecto de la betalanina, lo uso hoy, lo quiero ver el efecto de acá a 3 días, no lo voy a ver. Lo que dicen los trabajos de investigación es que la betalanina necesita un tiempo.
un tiempo para el almacenamiento y generación de su mecanismo de acción. Entonces esto mínimo 4 semanas. Es lo que mencionan los trabajos de investigación. Cafeína. Imagínense, si tengo una persona que está en estado en el cual no se encuentra enfocada completamente, la cafeína me va a ayudar a mantener ese foco de concentración. Dosis de entre 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso es lo que usualmente se estudia y se trabaja como para poder realizar un proceso seguro. ¿Ok? La creatina la utilizaba en deportistas que están en etapa de hipertrofia muscular. En etapas de corte de peso, a veces por la retención de líquido, me genera de repente un impedimento para lograr el peso correcto. ¿Ok? Entonces, estos son los suplementos en los cuales solamente quería mencionarlos, no voy a entrar a detalle. Tenemos también algunos suplementos que los puse en azul, como por ejemplo el uso de probióticos para mejorar el sistema inmune, y el uso de hierro. Hay deportistas que están con anemia, ¿no? Y esa anemia se pone un poco más intensa si es que el deportista se somete a cortes de peso o a dietas hipocalóricas. Muy importante, y tercer ítem a considerar, la funcionalidad. La funcionalidad y practicidad de cada suplemento. ¿Para qué lo utilizo? Lo estoy utilizando con una función, con un objetivo. Solamente voy a dar en la parte de conclusiones unas cuantas cositas de la sesión que estoy tocando el día de hoy. Es importante realizar un correcto control del proceso de la pérdida de peso en deportes de combate. Como les dije, teniendo en consideración ciertas cosas como, por ejemplo, el hecho de pesarse el lunes, el viernes, saber generar esa confianza con el deportista, si está llevando o no su proceso de manera correcta, es muy, muy importante. Número 2, se debe evitar los procesos de pérdida agresiva, debido a que estas pueden influenciar en la salud y rendimiento deportivo, como lo expuse en una de las diapositivas. Tercero, el abordaje nutricional debe considerar a la suplementación deportiva como una ayuda más no como solución del problema. No que yo llegué mal a mi peso, o sea, llegué a las justas y ahora voy a tomar esta creatina o esta cafeína para que me ponga bien. No es así. No soluciona el problema. No se debe ver como una partecita de un todo. Y por último, se debe considerar los criterios básicos al momento de empezar los procesos de suplementación. ¿Qué criterios básicos? Seguridad, evidencia científica y funcionalidad. Bueno, espero haber sido un poquito claro con mi ponencia. Estas son mis redes sociales para que me puedan seguir. No soy mucho de usar redes sociales, recientemente le estoy dando la importancia. Creo y considero que el nutricionista es un pilar básico, ¿no? Al menos en deportes de combate lo es. Y quiero compartir con ustedes parte de esta experiencia y mencionarles al menos ciertas características, ¿no?, que pueden suceder o pueden acarrear durante el proceso de la pérdida de peso. Les voy a pedir, por favor, vamos a dar pase ahorita a las preguntas. Por respeto al siguiente ponente, me gustaría que las preguntas sean lo más generales posibles, no sobre dietas, no sobre casos específicos, sino como un parte de la ponencia, para poder darle paso al ponente que viene en el tiempo correcto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Joseph. Gracias por la excelente ponencia y por su participación con nosotros. Dentro de las preguntas que tenemos para usted, esta quiero hacerla en el doble sentido. ¿Qué opina del uso de diuréticos en la preparación de un atleta de fisicoculturismo en su etapa previa a la competencia? Vale notar de que en el deporte los diuréticos están prohibidos dentro de lo que es la Agencia Mundial Antidopaje, porque es un elemento que está prohibido. Pero igual doy paso a la pregunta para que usted responda. Sí, ¿qué es lo que opino? Lo mencioné, ¿no? Dentro de las metodologías para pérdida de peso rápido, estaba como un círculo aparte. Es algo que incluso no se puede ni contemplar. El uso de diuréticos ya de por sí, si se detecta, ya es un dopaje. Entonces, ¿por qué? Porque está relacionado con el tema de esconder otras sustancias doping, ¿no? Y por eso también es parte del doping. Pero yo voy más allá de eso. Es contraproducente utilizar fármacos para una pérdida rápida de líquidos. Es contraproducente. No podemos contemplar eso. Incluso no solamente mencioné el uso de diuréticos, sino también el uso de de metodologías que inducen al vómito. Es contraproducente, no se puede dar. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Simplemente no se puede dar. No se puede dar, no opino más a ello.
Exacto. Quería que tuviera esa opinión bien afianzada. Desde YouTube nos preguntan, en el deporte de combate, ¿cuál es la recomendación para los atletas que quieran subir de peso de manera rápida sin grasa? Dentro de las metodologías, para subir de peso, se habla de la hipertrofia muscular, ¿no? Voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿sí? Para poder verlos. Ok. Dentro de la metodología para la hipertrofia muscular, se habla de los procesos de hipertrofia. Se tiene que tener un entrenamiento que sea orientado a la hipertrofia muscular. No se puede hacer hipertrofia si es que no hay ese estímulo. Y la alimentación tiene que ir, obviamente, ligada o generar esa sinergia con ese tipo de entrenamiento. Pero ¿qué pasa? Las personas siempre quieren subir masa muscular sin subir grasa corporal, pero están desconceptualizando el proceso de hipertrofia o anabolismo. El cuerpo cuando anaboliza, anaboliza de manera general ambas masas. La idea es que durante el proceso de hipertrofia lo que más se suba es masa muscular y un poquito de grasa corporal. Una de las cosas que se están viendo últimamente es comenzar el proceso de hipertrofia con niveles o porcentajes de grasa bajo. Pero ¿qué es lo que sucede? La mayoría tiende a hacer hipertrofia después de una etapa de descanso. Es decir, diciembre dejan de entrenar, se reincorporan a los entrenamientos y ¿qué pasa? Recuperan un poquito de peso, suben un poquito de grasa, pasa un poquito el tiempo y hacen hipertrofia. Pero la hipertrofia más efectiva se da siempre cuando los porcentajes de grasa son más bajos. Es decir, por cada kilogramo de peso que yo pueda subir, si comienzo con un porcentaje de grasa bajo, ¿ok? Por cada kilogramo de peso podría tener un porcentaje de efectividad del 65-80% de peso en masa muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada kilo de peso que suba, podría tener 650 gramos o 800 gramos de masa muscular pura y el resto solamente grasita. Pero ¿qué pasa cuando una persona quiere hacer hipertrofia y está con el porcentaje de grasa elevado? Ese porcentaje de efectividad se pierde. Y en lugar de ser 65, 70, 80%, se reduce a un 30, 25%. Entonces, subes más tejido adiposo que grasa corporal. La hipertrofia funciona siempre y cuando haya un aumento o un superávit de calorías que de repente sobrepasen unas 400 o 500 calorías a lo que yo gasto durante mi día normal. Es así como funciona la hipertrofia. Obviamente hay una distribución, un aumento de carbohidratos, un aumento de proteínas, pero ya ese es otro tema. Ese es con respecto a la hipertrofia muscular. Es la realidad y la verdad de la hipertrofia muscular. ¿Ha visto alguna complicación orgánica con respecto a los suplementos sintéticos? No, no. El uso de suplementos que, por ejemplo, elijo, son los que estaban ahí. Creatina, que no ha mostrado y no hay evidencia científica y no he visto que haya algún atleta generado un efecto secundario al uso de creatina. Con las proteínas, quizás una especie de intolerancia, ¿no? Por de repente un poquito de lactosa que puedan tener algunos suplementos, ¿no? En el caso de la betalanina, el escozor que les mencioné, pero no ninguna cosa que pueda generar de repente una disfunción orgánica. ¿Cuál sería recomendación para una persona que va al gimnasio a las 6 de la mañana? ¿Debería de comer algo antes de ir al gimnasio? Es que eso es muy indistinto. Hay personas que tienden a de repente tener esa practicidad, o sea, hacen más énfasis en entrenar ligeros que a comer. ¿Ok? O sea, para ellos pesa más eso. Sin embargo, hay personas que dicen, necesariamente necesito algo antes de entrenar. Pero la recomendación es que si la intensidad y duración del entrenamiento es alta, sí tenga al menos una pequeña carga de carbohidratos antes de entrenar. ¿Se recomienda el consumo de cafeína con creatina? Ustedes han visto que la mayoría de pre-workouts tienden a ser, se les llama pre-workouts, ¿no? A esos suplementos, a esos tipos de ayudas ergogénicas, ya vienen mezclados. Lo que yo uso en particular es justo lo que llega acá a esta presentación de Perú, es justo eso. Y viene en una mezcla de cafeína con creatina y betalanina. Claro que también la betalanina es un suplemento aparte. En mi país al menos todavía no está arreglado el uso del uso de cafeína como algo normal, algo común. En otros países como por ejemplo Brasil, se vende la cafeína libre expendio porque es normal, ¿no? Pero, ¿qué opino con respecto a esa mezcla? Es efectiva igual.
es efectiva, pero si yo hago el cálculo y de repente no llega a los niveles de cafeína, aparte, tendré que aumentar un poco la dosis de ese pre-workout. Hay pre-workouts que, por ejemplo, tienen solamente 120 miligramos de cafeína y que de repente para algunas personas 120 miligramos no tiene ningún efecto. Tendré que duplicar o darle un poquito más en la dosificación. Eso es el tema, ¿no? Con las mezclas, que de repente no está lo que uno quiere realmente. ¿Hay algún efecto que tiene utilizar alguna prenda de vestir para realizar una hipersudoración en una persona obesa? Lo mencionó Katy, ¿no? Las personas obesas no es que tengan un volumen alto de agua corporal, ¿no? Igual tienen agua corporal, pero como hay una tendencia a un acúmulo de tejido adiposo, no hay tanta sudoración. Incluso las personas, lo deben haber escuchado, muchas personas que empiezan a entrenar no generan esa sudoración porque el cuerpo no tiene un balance correcto de líquidos. Entonces, por ende, se vuelve como una especie de agente reacio a esa pérdida de líquido. Entonces, no tendría ningún sentido. No tendría. Lo que prima ahí en una persona obesa es generar un gasto calórico, y si es que estamos orientando a esa persona a la pérdida de peso, hacer una ingesta calórica menor a 400, 500 calorías de su gasto total, ¿no? Esa es la idea. No tendría ningún sentido, no voy a acelerar el proceso de pérdida de peso abrigándolo más a una persona obesa. Eso es un tema, como lo mencioné, educación. Hay que cambiar el chip. Y última pregunta para dar paso a nuestro próximo conferencista. ¿Se recomienda preparar postres con proteínas o suplementos proteicos? Porque ahora en los últimos tiempos está muy de moda. Sí, eso ya tiene que ver, yo les voy a ser sincero, ¿ya? Yo soy un nutricionista muy clásico. Cuando me hablaban de preparaciones, yo usualmente, yo aprendo mucho de mis deportistas, porque ellos son los que me actualizan, y me dicen, Joseph, ¿sabes qué? Ahora estoy haciendo un panqueque de avena con una proteína que es buenísima, y se presta para ello. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? El feedback que hay, la retroalimentación, lo que me puede decir el deportista, en base a lo que me dice, yo estimar el contenido de tanto de proteínas, de carbohidratos, y si concuerda con el plan alimenticio, pues es apto, o sea, no hay ningún problema. O sea, el deportista no es que no deba comer dulces, no es que no deba comer grasas, lo debe comer, pero parte o contemplando un plan de alimentación global. Esa es la idea, educar y saber decirle, ¿sabes qué? Tienes un cheat meal, que es una comida trampita, ¿no? Una trampa, determinado día, porque yo sé que ese día entrenas muy, muy fuerte. Y como que el deportista dice, ok, él me da la facilidad de poder salirme del plan, pero realmente no se está saliendo. Lo que está haciendo es que está siguiendo el plan de alimentación que ya habíamos contemplado, un aumento en las calorías para ese día. Bueno, muchísimas gracias, Joseph, por la exposición y por la respuesta a las preguntas. Ahora pasamos al doctor Pinedo para la presentación al próximo conferencia. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una bonita tarde. Y bien, Alexis, felicidades. Bueno, muchas gracias, Joseph. Excelente conferencia, muy interesante y además las preguntas muy precisas. Te felicito, excelente conferencia y te agradecemos la participación y esperamos que mantenga las puertas abiertas para continuar enseñándonos y mostrándonos el interesante trabajo que estás desarrollando. Cuenta conmigo. Realmente creo que ustedes tienen un avance interesante con nutricionistas jóvenes de gran experiencia y que están en el campo de batalla. Están trabajando con los atletas, con las estrategias que realmente son necesarias para el alto rendimiento. Felicidades. Muchas gracias. Bien, ahora